Buenas tardes, arquitecta y compañeros. El día de hoy nuestro grupo va a hablar sobre el Palacio Iturregui. En cuanto a su ubicación, está en Perú, Departamento de la Libertad, Provincia de Trujillo, Distrito de Trujillo. Para ser más exactos, está en el centro histórico en Girón Pizarro número 688. En cuanto a valor cultural, encontramos valor histórico detallado en una línea de tiempo. Empieza en el siglo XVIII. El solar donde actualmente está ubicado el Palacio Iturregui era la casa familiar de los marqueses de Bellavista. En 1795 muere la segunda marquesa de Bellavista, llamada María Josefa Muñoz y Santoyo. Luego de su muerte, ella hereda el inmueble a su hija y luego de el deceso de la misma, el poder pasó a su hermano Juan Manuel Cabero y Muñoz, último marqués de Bellavista y primer alcalde de Trujillo republicano. Y en 1841 fue vendida en estado de ruina por el último marqués de Bellavista a Juan Manuel de Iturregui, prócer de la independencia nacional. En el siglo XIX, Juan Manuel de Iturregui edificó la casa trujillana más importante de la época, destinada a albergar a su familia. La habitó con su esposa, Manuela González Sáenz de Tejada y Martínez de Pinillos, y su único hijo, Juan Manuel Claudio Iturregui González. En 1871 fallece Iturregui y en 1879 fallece su esposa y queda como único heredero su hijo, Juan Manuel Iturregui González. Por último, tenemos que el 4 de abril de 1973, la Asociación Administradora de Inmuebles Santo Dominguito, que está dirigida o representada por el señor don Stanislas Potocki Iturregui, bisnieto del prócer lambayecano, vendió definitivamente el Palacio Iturregui a la Asociación Club Central de Trujillo, representada por los señores Fernando de Orbegoso, Álvaro Canales Ganosa y César González y Vázquez. El Club Central de Trujillo se comprometió y asumió la obligación de preservar y conservar este magnífico local. En cuanto a valor documental, también graficamos una línea de tiempo que inicia en el siglo XIX, que dice que durante los años que siguieron al proceso de independización y nacimiento de la República, Trujillo se mantuvo alejada de las guerras caudillistas que tenían lugar en Lima. Tal situación causó que la economía de la ciudad se fortaleciera, que hubiera comercio y apertura de inversionistas capitales extranjeros. Esto permitió la llegada de familias europeas, principalmente de Inglaterra y Alemania. ¿Por qué resaltamos esto? Porque en Trujillo hubo un cambio social y también hubo un cambio en la arquitectura, ya que se cambió los estilos, se cambiaron y se manifestaron diferentes estilos en las construcciones. Al Palacio Iturregui fue diseñado de acuerdo a planeamientos y elegantes proporciones de los palacetes romanos del sur de Italia a fines del siglo XVIII, constituyéndose como el más soberbio ejemplar de arquitectura civil neoclásica de las primeras décadas del siglo XIX. Otro acontecimiento importante es la Guerra del Pacífico con Chile, que se dio entre 1879 y 1833. Si bien no fue escenario de batalla, Trujillo aportó tropas para la defensa nacional. La ciudad padeció la ocupación por tropas chilenas. Durante ese lapso, el desarrollo y la economía de Trujillo se vieron afectadas, se estancaron y según lo que se cuenta, hubo bastantes saqueos y destrucciones y estas tropas chilenas fueron comandadas por el chileno Patricio Lynch. Otro hecho que ocurrió en el Palacio Iturregui fue que durante la ocupación chilena en 1881, la residencia fue ocupada por el coronel
Arístides Martínez y su Estado Mayor. Y en 1930, el Club Central de Trujillo ocupó la planta baja en calidad de arrendatario del magnífico Palacio Iturregui, gracias a la gestión de su entonces presidente, el ingeniero Helio Dalmau Goicoechea, y a la comisión designada para tal fin, conformada por Juan Dalmau Goicoechea, Manuel Delfín Corcuera y Manuel Ángel Ganosa Chopitea. Bueno, y en 1932, tras la Revolución de Trujillo, el Estado amenazó con bombardear el local de prefectura, motivo por el cual decidieron instalarse en otro lugar y se trasladaron al Palacio Iturregui, en ese momento arrendado por el Club Central. Finalmente, otro acontecimiento que surgió en el siglo XIX fue que ya habían desaparecido las 5 portadas de la ciudad, así que durante esa época la muralla fue destruida y esto permitió el crecimiento y desarrollo de la ciudad de Trujillo. Valor estético o artístico. Podemos encontrar dentro de esto, en el Palacio Iturregui, jerarquía, lo que logra gracias a sus pórticos y puertas delanteras, que son de grandes proporciones respecto a la escala humana. Además, también sus 2 niveles, lo que hace que sea imponente frente a las otras construcciones de ese tiempo. Tenemos también el ritmo. La secuencia y la sucesión de las columnas en el primer y segundo nivel marcan una continuidad rítmica de la disposición de estos elementos. También tenemos simetría. Tiene una composición simétrica gracias a su planta típica de la época y también por sus volúmenes. Tenemos también la proporcionalidad, que alcanza una perfección gracias a sus proporciones, a través de sus escaleras de mármol y de sus columnas cubiertas. Otro punto que hace que logre un valor estético es la perfección en sus acabados, como son los de mármol, en la cerrajería y también en sus esculturas. Otro de los puntos es la singularidad. Las ventanas externas tienen las únicas coronaciones de Trujillo en hierro forjado en forma de peine, como las de Lambayeque, y también que sus muebles fueron exclusivamente hechos en París. Logra un nivel de monumentalidad gracias a sus capiteles jónicos y corintios, sus ventanas que terminan en peines y, por supuesto, que reflejan la totalidad de la composición simétrica de la arquitectura típica de la época. También se reconoce la sobriedad del edificio en el trabajo artístico que se puede ver en los protectores de los corredores de hierro fundido, y una sobriedad también gracias a su ornamentación. El edificio logra una armonía al verse desde el exterior de una forma imponente y en el interior con una disposición, decoración, arquitectura y mobiliario suntuoso también. Una monumentalidad por sus capiteles jónicos y corintios, sus ventanas que terminan en peines y, por supuesto, reflejan en su totalidad la composición simétrica de la arquitectura típica de la época. También podemos observar sobriedad, el trabajo artístico que se puede ver en los protectores de los corredores de hierro fundido, y a la vez también podemos observar sobriedad por parte de su ornamentación. El Palacio de Iturregui fue construido en la década de 1840 y tiene una tendencia a un estilo neoclásico. Bien, por su extensa dimensión, de aproximadamente 3.350 metros cuadrados, por su gran cantidad de habitaciones, tiene 43 habitaciones, por las dimensiones de sus espacios, la riqueza y seguridad de su ornamentación y el uso de materiales y elementos importados de Europa y América Central. Usaron mármol para los pisos de los pasadizos, laja para los patios interiores, pino oregón para el piso de los salones, pan de oro para mamparas y puertas, estucado de yeso para cielo raso, y sus ventanas con rejas de fierro fundido y forjado, al igual que sus balcones de antepecho. Y bueno, en verdad creo que hay mucho por decir. Es una belleza del Palacio de Iturregui, incluso sin conocerlo anteriormente. Su fachada es imponente por el detalle, tiene capiteles jónicos y corintios, ventanas que rematan en peinetas, y las únicas en todo Trujillo, porque esa característica es de Lambayeque, no propia de Trujillo.
e incluso tiene una composición simétrica, típico de la época justamente neoclásica. Se aprecia incluso en el Palacio de Zaguán, que si bien sabemos este espacio de transición que hay entre la calle y la residencia en sí, tiene un piso de laja de piedra justamente al ingresar por el zaguán y continúa en el patio principal bajo un amplio arco de medio punto. Este patio principal posee un corredor alto en U y a través de este se ingresa a las diversas habitaciones. Posee un desnivel revestido de mármol blanco y esta habitación tenía acceso independiente al del salón principal y la cúpula. La mampara por la cual se accede a esta sala de directorio está flanqueada por dos pequeñas puertas de panflones de madera. La de la derecha da acceso a la antigua sacristía del oratorio y actualmente no funciona aquí, ya no funciona. Y la de la izquierda da acceso a una habitación que ha sido subdividida y da acceso al pasaje de servicio que conduce al segundo patio. La mampara del patio izquierdo lleva una sala lateral, posee el mismo detalle del arco del lado derecho, con rejilla de fierro y coronación simple. En el patio principal, por la escalinata del frente, se accede a través de una puerta central al salón principal. Este salón principal tiene los muros empapelados, aunque algunos se han dañado por la humedad, como se ve en la foto. El piso de madera pino oregón y el techo de falso cielo raso de yeso, con 3 cortinas estucados en yeso y revestidos en pan de oro. Este salón dorado posee 3 mamparas artísticas de madera y cristal con ornamentos eclécticos, acabados en pintura color marfil y pan de oro, el conocido pan de oro. La más bella mampara es evidentemente la que da acceso a la antigua cuadra, que ahora es denominado el Salón Dorado, que posee elementos neogóticos centrales que son flanqueados por columnas revestidas con espejos labrados y que remata en venera rodeada de roleos y pináculos en forma de ánforas con guirnaldas. A ambos lados de esta mampara se encuentran 2 ventanas con reja de fierro fundido, igual también que las anteriores, con jambas en color marfil y pan de oro. Y las otras 2 mamparas laterales, la de la derecha da al antiguo oratorio donde funciona actualmente la sala del directorio del Club Central. Esta sala de sesiones o directorio posee un falso cielo raso de caña y yeso, con adornos de pan de oro y una linterna central de madera, la única en el palacio. Se presenta un desnivel que está revestido de mármol blanco italiano a manera de zócalo y sostiene el corredor del segundo piso con columnas corintias unidas con balaustres de hierro fundido y pasamanos de bronce en el primer piso y de madera en el segundo. En este nivel se accede a través de 3 escalinatas de 5 pasos, una central y 2 laterales adosadas a los muros de ambos lados del arco del zaguán, y también están revestidas de mármol italiano. En este corredor a desnivel el cielo raso tiene acabado en yeso con rosetones de estucados ornamentales y desde el centro cuelgan los faroles de bronce y vidrio que se ven en la fotografía. Esta sala lateral posee una ventana de reja volada que da hacia la calle Jonín. Sus muros son enyesados y pintados y su piso también de madera pino oregón. Se comunica por el lado izquierdo a través de una puerta central con las habitaciones del ala izquierda del corredor del patio principal. Por el otro lado, con una sala de música, personalmente es mi habitación preferida porque aquí se encuentran 2 hermosos pianos de cola y esta habitación se conduce al Salón Dorado. Ya habíamos recorrido los salones centrales y principales y antes de pasar por ellos que dan al segundo patio, terminaremos el recorrido por aquellos que rodean el patio principal. Pasando el arco de medio punto, hacia el lado izquierdo se accede a través de una puerta de 2 hojas con panflones de madera y reja de fierro a un espacio desde el cual parte una escalera de madera de 3 tramos que nos llevará al segundo piso. En ese trayecto existe una ventana artística de reja de fierro fundido con ornamentación de 4 querubines. En ese mismo lado izquierdo, siguiendo el corredor a desnivel en forma de U, se accede por medio de puertas de doble hoja a 3 habitaciones intercomunicadas por puertas plegables de plafones de madera. Estas habitaciones poseen ventanas ubicadas simétricamente con relación a sus vanos de ingreso. Marco físico. En cuanto al emplazamiento del Palacio de Uturrey, se encuentra estratégicamente emplazado o ubicado en un solar esquinero que ocupa casi un quinto de la manzana en la cual se encuentra. Esta ubicación le permite magnificar la monumentalidad de la edificación, puesto que en un centro histórico de calles estrechas, obtener buenas visuales es un poco complicado. Entonces, al encontrarse emplazada en la esquina, se le facilita esto, ya que permite generar una nueva visual.
desde el frente, generando 1 a 2 puntos de fuga en la cual se puede observar la edificación de manera mucho más amplia y por sus dos fachadas, lo que a su vez permite seguir continuando con el trazo urbano gracias a la fuga que se presenta o que se manifiesta al momento de generar esta visual, la cual aprovecha muy hábilmente la longitudinalidad que mantiene la edificación por uno de los costados para realizarlo de manera sutil. En cuanto a la volumetría, podemos decir que se mantiene compacta pero armoniosa, puesto que mantiene la edificación al límite de propiedad, lo cual es muy característico de este tipo de viviendas, imponiéndose con sus dos niveles en el perfil urbano, ya que podemos observar claramente que en ese periodo las viviendas estaban más orientadas a mantener un solo nivel. Podemos observar ahora que en cuanto a los dos niveles es estratégicamente aprovechado, ya vimos por las visuales, y también porque marca una jerarquía muy importante en cuanto a los accesos de la vivienda y se logra enfatizar la jerarquía de esta misma en cuanto a todo el contexto urbano, puesto que los dos niveles no se encuentran presentes en toda la fachada. Podemos observar que por su ingreso principal, el cual es justamente por por la fachada más angosta, se encuentra edificada en dos niveles, y por el lado más extenso, que no es el ingreso principal, encontramos los dos niveles hasta la mitad de la edificación y luego solo encontramos la edificación misma de un nivel, lo que permite mantener esta fuga de manera armoniosa, imponiéndose mucho en el contexto urbano, pero sin lograr abrumar todo porque la mayoría de edificaciones, como ya se mencionó, mantenían un solo nivel, y mantener toda la edificación por las distancias que ésta tenía, representando un quinto de lote, significaría desarmonizar en todo el conjunto urbano. Marco sociocultural. Dentro del marco sociocultural podemos observar que actualmente en esta casona se desarrollan dos funciones importantes. En primer lugar, podemos encontrar salones que son destinados a servir de comedores para todos aquellos que deseen degustar los manjares locales. Además, también podemos encontrar diversas obras de arte, las cuales se encuentran en completa exposición todo el tiempo de manera continua, los cuales van desde óleos hasta grandes esculturas que representan los grandes aportes de la cultura local. Ahora, estos trabajos se encuentran expuestos por determinados periodos, lo que permite brindar una oportunidad equitativa a los artistas locales o a todos aquellos que quieran hacer uso de los mismos, de estos salones. Tenemos así que, por ejemplo, se ha brindado oportunidad a artistas como, por ejemplo, en la exposición de la mujer trujillana en las artes plásticas, lo cual dio lugar a la exposición de trabajos de 25 artistas locales, las cuales eran egresadas de la Escuela de Bellas Artes. Pudieron expresar todo el sentido y la cosmovisión del artista trujillano, la cual está muy ligada a la parte de las costumbres, a la parte de las tradiciones. De este modo, entonces, podemos entender que el valor cultural que representa el Palacio Iturregui es muy elevado y que tiene una inmensa conexión social, puesto que hay tradiciones que vienen desde mucho más antes y se siguen manteniendo, como por ejemplo es el caso de las exposiciones de arte, porque si bien es cierto, se presentan aquí en estos salones obras artísticas contemporáneas, pero también se mantienen algunas cuantas piezas históricas o materiales muebles de diversos próceres de la independencia del Perú que la gente muy a menudo suele visitar. El sistema constructivo era de la época virreinal. Utilizaron los pisos en la par de los pasadizos, trabajados en colores grises y oscuros, presentando una trama. El material fue mármol italiano. Los patios exteriores, trabajados en color laja negra, en una cuadrícula 45, desde el ingreso del zaguán. Material piedra laja. Los salones se utilizaron para representar la jerarquía de los ambientes principales. Material madera pino oregón. Las puertas utilizadas en los interiores y las mamparas en ambientes importantes. El material utilizado fue la madera pan de oro, la rejilla de fierro fundido. Los muros son de adobe, de una capa de torta de barro y pintura, en algunos tapizados, material barro y tierra. Zócalos utilizados para rematar espacios o elementos como escalinatas en material mármol italiano. Las ventanas y los balcones fueron hechos de fierro fundido y forjado. Las ventanas rematan en peinetas, mayormente vistas en las fachadas, y los balaustres
De fierro fundido los pasamanos de bronce del primer piso y de madera el segundo piso. Los techos utilizaron silo raso, el techo son de madera y con una torta de barro endurecido se revistió con yeso, además de artesonados de madera, el material estucado de yeso. Los elementos característicos del palacio fueron las estatuas, 4 estatuas esculpidas importadas de Italia, con el fin de reflejar la belleza de la alta alcurnia de la época. El material utilizado aquí fue el mármol italiano. La policromía barroca fue una técnica de pintura de mural marmoleada. Se encontraban los estucados y pintado al fresco, una imitación de mármol en los diferentes ambientes de la casa, para reflejar la majestuosidad del arte italiano en la edificación. Utilizaron como material el color marfil y pan de oro. El valor de autenticidad del Palacio Iturriaga es considerado como la más hermosa de toda Sudamérica. La remodelación de la propiedad fue cambiando con respecto al concepto arquitectónico de la ciudad. Adoptó características europeas del Palacio Romano, y según Esquier, los trabajadores y artistas fueron traídos de Italia y Francia, y los muebles fueron hechos específicamente para ella en París. Debido al contraste que existe entre otras casas trujilianas de un piso, la casa Iturriguí comenzó a llamarse Palacio. En la época virreinal del Perú y en la actualidad representa un ícono de la vida de la élite de Trujillo y la majestuosidad de la arquitectura. Actualmente es la sede del Club Central de Trujillo. Interés funcional. El coronel Iturrégui inició la remodelación del inmueble cambiando el concepto arquitectónico de la ciudad. Adoptó los cajones europeos del palacete romano y según Esquier se trajeron obreros y artistas de Italia, Francia, y el mobiliario fue confeccionado expresamente para ella en París. Debido al contraste que existía con las demás casas trujillanas de un piso, la casa Iturrégui empezó a llamarse Palacio, siendo una de las mejores de Sudamérica por ese entonces. Actualmente estos salones corresponden a una sala multimedia que tiene juegos y un área de lectura. En los intereses económicos, actualmente este palacio tiene un gran valor económico debido a la constante visita de los turistas y algunos trujillanos interesados en la historia presente en el local. En el precio del tour en el palacio está de los 67 soles de manera individual y es pagado por cada visitante, por cada alumno. El interés social se encuentra, sabemos que está ubicado en el Girón Pizarro, número 688. La casa fue considerada la más bella de Sudamérica. Fue construida en el año 1842 con un estilo neoclásico. Durante el siglo XVII, cuando Trujillo era una ciudad de lujo y descanso, las mansiones eran un símbolo de orgullo ciudadano y la riqueza de los señores del campo, que lograron magníficas construcciones arquitectónicas de ventanas con barrotes característicos en la era colonial y balcones famosos en la era republicana. Este palacio está bajo el cuidado de varias instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de Cultura, el Proyecto Especial para la Recuperación del Patrimonio Monumental de Trujillo y la Dirección Regional de Cultura. En este último presenta la participación del municipio de nuestro pueblo. Defensa Civil también participa. El valor de pertenencia. El valor de pertenencia se refleja en gran parte a Juan Manuel Iturrégui, quien fue prócer de la independencia del Perú. Aportó a esta independencia mediante un fuerte apoyo económico, además de ser amigo de don José de San Martín. La casa de Iturrégui o el Palacio de Iturrégui fue declarada Patrimonio Histórico del Perú el 23 de enero de 1973 y fue considerada en su época como la casa más hermosa de Sudamérica. En cuanto al sentimiento de pertenencia, el Palacio de Iturrégui se considera parte de la identidad de Trujillo por ser la primera en cambiar el concepto arquitectónico que se tenía hasta ese momento en la ciudad, ya que para su construcción trajeron diferentes estilos europeos y, como lo señaló el arqueólogo George Squier en 1873, era la mejor residencia privada en América del Sur. Además, el Palacio de Iturrégui conserva reliquias del siglo XIX en muy buen estado, como maceteros, candelabros y los muebles en general. En cuanto al sentimiento de continuidad, a pesar de los diferentes propietarios
a los que ha pertenecido a lo largo de los años y de ocupar otras funciones, no solo de vivienda, ha logrado mantenerse en muy buen estado de conservación y es sin duda una de las mejores casas preservadas dentro del centro histórico de Trujillo. Actualmente ya no es de ingreso libre, sino que cobran un monto de 5 a 10 soles porque pertenece a un club. Hoy en día esta casona es un atractivo turístico y si bien es cierto, la edificación ha sufrido algunos cambios en su estructura y arquitectura, esta representa un importante valor, pues la esencia de su estilo propio de la época aún sigue vigente y por ello puede ser considerada una obra de arte digna de estudiar y observar.